Vamos a orar, hermanos. Vamos a comenzar. Padre, gracias te damos, Dios amado, en esta noche por el privilegio que nos das de seguir aprendiendo, Padre. Ayúdanos, Dios mío, Espíritu Santo, necesitamos esa ayuda que viene de ti. Abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra, para ser humildes, para ser de bendición para otros. Padre, ayúdanos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, estamos en la clase número 13 y hemos visto hasta el momento, hoy vamos a ver la cuarta, hemos visto 3 reglas de interpretación bíblica y las 3 que hemos visto son las siguientes: el contexto gramático, que tiene que ver, digamos, con investigar las palabras, ¿verdad? Que tal vez no entendemos, que son difíciles. Y también tiene que ver con el conjugar, ¿verdad? Verbos y todo, pero eso es más profundo. También vimos el contexto textual. Eso significa que debemos de revisar lo que dice antes del texto que estamos viendo y lo que dice después del texto que estamos viendo. Y el último que vimos es el contexto histórico. Eso significa que debemos de más o menos entender o investigar lo que las palabras significaban en aquel tiempo, los dichos que habían en aquel tiempo, porque solo piensen ustedes que hay libros que se escribieron hace 3.500 años, 3.000 años, 2.500 años, 2.000 años. Entonces no podemos pretender que algunas cosas es igual que ahora, ¿verdad? Por eso es importante conocer el contexto histórico, también qué estaba pasando. Yo les di un ejemplo que me parece que es muy claro, y eso me ayudó a mí cuando estaba en España a entender qué era el contexto histórico o parte. Entonces les decía que si íbamos a evangelizar a los musulmanes, las mujeres no podían ir. Entonces yo anunciaba desde el púlpito en el culto de la mañana: hermanos, esta tarde a las 2 vamos a ir a evangelizar a los musulmanes y ya saben, las mujeres no pueden ir. Entonces alguien que está leyendo eso, que no está en ese lugar, entonces dice: wow, pero ¿por qué el pastor excluye a las mujeres? ¿Será que es machista? ¿Por qué él dice que ellas no vayan? ¿Por qué les prohíbe? Porque la persona no sabe el contexto que se está viviendo en ese momento histórico. Entonces es importante, por eso, ahora todo esto, hermano, pues se va investigando, ¿verdad? A través de diccionarios, a través de comentarios, a través de libros de historia. Entonces uno va leyendo y va investigando y se va dando cuenta lo que en realidad significa eso que se escribió, porque siempre hay escritores que van a decir, por ejemplo, imagínense que hubiese sido eso que les estoy diciendo y que pasaron 2.000 años.
entonces va a haber algún escritor que va a decir, bueno, en aquel tiempo, en la isla de Mallorca, no podían ir a evangelizar las mujeres a los musulmanes porque no eran bien recibidas. Entonces uno ahí entiende, con razón, es que el pastor anunciaba que ellas no podían ir. Entonces es importante, hermano, porque si no, por eso la gente dice un montón de cosas sin saber qué significaba hace 2000 años, hace 2500 años, aquello que se había escrito. Y la cuarta regla es el contexto del estilo literario. Vamos a ver un pequeño video para entender un poquito el estilo literario. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una... Perdón, hermano. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin, pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok. Después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero 1 de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente
simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone un cuarto de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como, hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado. Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro, necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Ok, hermanos, yo creo que entendimos bastante y si no, después vamos a hablar. Hay que interpretar la Biblia desde el punto de vista literario. Este es el cuarto, ¿verdad? Como dijo allí algunas, prosa, narrativa, profecía, poesía, parábolas, proverbios, algo apocalíptico. Entonces hay que saber, ¿verdad? También hay legales. Había leyes para los judíos que no tenemos nada que ver nosotros, no debemos de cumplir esas leyes que ellos guardaban. Ya las vamos a ver algunas más adelante. Entonces es importante saber, ¿verdad?, qué estilo literario tienen, porque algunas, como los proverbios, no son mandatos, son palabras que nos hace reflexionar y son palabras de sabiduría que nosotros pues podemos practicar, ¿verdad? Y es importante entonces saber esto. Cada estilo literario revela la función del mensaje que se comunica. En la Biblia la poesía se utiliza para provocar reflexión o adoración. Un ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nos trae a reflexionar sobre la fidelidad y protección de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Esa no es un mandato que está allí, sino que es una palabra que nos hace reflexionar. Es una gran verdad que Dios es nuestro pastor y que Él nos guarda, que Él nos bendice, que Él nos provee y nos da protección. Otro ejemplo que sigue allí, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Esto nos hace reflexionar que por muchas dificultades y obstáculos, la misericordia de Dios está con nosotros, ¿verdad? Entonces, todo lo que es proverbios, es salmos, son tipo poesía que nos tiene que hacer reflexionar, no son mandatos. Antes de poder descubrir el significado de lo que se escribió, debemos primero discernir
el estilo en que se escribió. Cada género literario tiene un estilo que cumple un propósito. Debemos interpretar la Biblia respetando sus estilos literarios. La Biblia es una biblioteca, ¿verdad? Son 66 libros. Por ejemplo, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Y penta significa 5. Tienen bastante instrucciones sobre leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Así es que en los primeros 5 libros tienen muchas leyes que eran directamente para el pueblo de Israel. Ahí encontramos literatura legal, porque son leyes, pero también literatura narrativa, especialmente está narrando sobre la creación. Libros de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Entonces debemos de entender, hermanos, que cuando vemos un salmo, cuando vemos un proverbio, cuando vemos algo de estos libros, normalmente no es un mandato que viene de Dios, sino están escritos para que nosotros reflexionemos. Sin duda nos va a dar sabiduría, ¿verdad? Y es importante entonces que nosotros entendamos lo que es cada uno de ellos. La profecía, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Esto se le llama profetas mayores, porque sus escritos son más largos que los demás profetas. No es porque ellos eran mejores, sino que los libros son más grandes, digamos así, llevan más páginas, más escritos, y estos 4 entonces se conocen como profetas mayores. Y también están los profetas menores, aquí solo puse algunos de ellos: Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y el resto de profetas menores. También en el Nuevo Testamento tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Apocalipsis y los demás que ya sabemos, ¿verdad? Panorama general, narrativa histórica. Esto nos cuenta todo lo que pasó durante varios periodos. Ustedes saben que hay mucha narrativa, ¿verdad? Escrita en la Biblia. Hay bastante acerca de los personajes bíblicos. Hay 2 enfoques de la narrativa histórica. A uno se le llama microscópico y es lo que sucedió en aquel momento. Y el otro se llama macroscópico, quiere decir más grande, y su conexión con la historia de la salvación. Ya les voy a explicar, por ejemplo, un caso. El Cordero en el templo del Antiguo Testamento. La microscópica era lo que significaba para ellos en ese tiempo. O sea, los judíos tenían que venir con un animal, que en realidad habían varios, ¿verdad? Pero principalmente era un cordero, y eso se los entregaban a los sacerdotes. Los sacerdotes los mataban, lavaban las manos, lavaban al animal, hacían un sacrificio, y eso era para perdón de los pecados durante un año. Entonces, la microscópica, hablando del cordero en aquel tiempo, era lo que significaba para ellos allí, entregar ese cordero para perdón de pecados. Cuando hablamos de la macroscópica, ese cordero estaba tipificando que Cristo es el verdadero cordero. Entonces, hay algunas historias que se pueden realizar microscópicamente, lo que pasaba allí, y algunas de ellas macro, porque iba
apuntando normalmente a Jesucristo. No toda historia narrativa se puede proyectar macroscópicamente. O sea, por ejemplo, yo puse un ejemplo, Sansón. Pues no se puede proyectar, ¿verdad? Directamente, o tal vez otro personaje, Absalón, no se puede proyectar, pero hay algunos que sí se pueden proyectar como el Cordero. Dios no aprueba todo lo que sucedió en la historia. Ahora, puse eso porque hay gente que se pregunta si la Biblia viene de Dios. Dios ha permitido, ¿por qué es que David mandó a quitarle la mujer a un hombre y lo mandó a asesinar? Entonces, Dios está de acuerdo. No, Dios no está de acuerdo con eso. Pero en realidad Dios no oculta el pecado de los personajes bíblicos. Cuando yo me he encontrado personas que son un poco difíciles y que saben un poco de la Biblia, hermano, casi que lo estudian para estar peleando, me dice, mira, pero usted cómo puede creer en la Biblia si ahí muestra casos y me dice de David, me dice de Sansón y de cualquiera. Y yo les digo, es que por eso es que creo, porque Dios no oculta. Dios me muestra los errores, Leo, y lo hace para que yo no caiga en eso mismo. Yo me quedaría, le digo, con dudas si todo fuera perfecto. Y yo soy un ser imperfecto, entonces yo me quedaría con dudas. ¿Cómo es eso que nunca mintió? ¿Cómo es eso que nunca se enojó? Imagínense ustedes que la Biblia esté llena de personajes que nunca fallaron. Entonces nosotros diríamos, no, nosotros estamos fuera de eso. Entonces más bien en vez de decir que me asusta que ponga los errores de los personajes bíblicos, a mí más bien me alienta y digo, bueno, esa es la verdad porque está mostrando la realidad de las personas, ¿verdad? De los errores. Y como ya dije aquí, la Biblia no esconde el pecado de los seres humanos. Y lo único que nosotros no es para hacer como ellos hicieron, más bien pues todo lo contrario, que Dios nos libre y nos ayude y que podamos tomar esos ejemplos para tener mucho cuidado. La ley es lo mismo que la Torá en hebreo para los judíos o el Pentateuco. Los tres nombres significan lo mismo, los primeros 5 libros. La ley es que Dios les dio a Israel, especialmente en el Pentateuco y en todo el Antiguo Testamento, era un trato especial de Dios para ellos. Aunque estén en la Biblia, nosotros no podemos vivir por esas leyes, ¿verdad? Entonces, ese era un trato especial. Ellos tenían que guardar el sábado, ese era un trato especial. Había una ley que si alguien fornicaba o daba una profecía y no se cumplía, lo tenían que apedrear. Nosotros no podemos vivir bajo esas leyes que Dios le dio a Israel en su tiempo. No podemos sacrificar animales. No podemos guardar el sábado. No podemos circuncidarnos físicamente. No tenemos que celebrar la fiesta que celebraban los judíos. No debemos convertirnos al judaísmo, sino a nuestro Señor Jesús. No debemos apedrear al que peca. Nosotros nos regimos por el nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que si la mayoría de personas o cristianos, especialmente, que algunos de ellos se están convirtiendo, hermanos, supuestamente del cristianismo al judaísmo, si entendieran esta verdad, porque nosotros, los judíos, era
un antiguo pacto. Nosotros en Cristo es un nuevo pacto. Y el nuevo pacto no tiene nada que ver con eso que estaba anteriormente. Las cosas que dicen aquí no se puede, nosotros no lo podemos vivir. Eso fue para aquel tiempo. Las leyes que Dios le dio a Israel, especialmente, bueno, ese ya estaba. Vamos a ver lo que dice Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Fíjense lo que dice, hermano, Hebreos capítulo 8 y el verso 13. El nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Así es que aquí lo que da a entender es que a nosotros no nos sirve el antiguo pacto. El pacto que Dios hizo con Israel no es el mismo pacto que el Señor hizo con nosotros. Así que nosotros no podemos estar guardando las cosas que guardan ellos, ¿verdad? Es algo muy diferente. Aquí está la traducción en lenguaje actual. Miren lo que dice. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, es porque considera viejo el pacto anterior. Y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. Así es que la palabra es bien clara, hermanos, donde nos está diciendo que nosotros no podemos vivir aquel pacto, aquellas leyes en realidad que Dios escribió para su pueblo. Él tenía un propósito, ¿verdad? Porque en realidad, hermano, le voy a decir algo. La Biblia dice que el viejo pacto tenía su propósito y no era malo, porque lo hizo Dios con ellos. Lo único es que nosotros vivimos en un nuevo pacto, no en el anterior. El pacto de Dios con Israel no es nuestro pacto. Nuestro pacto es con el Señor Jesucristo. Colosenses 2, 16 y 17. Miren lo que dice aquí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. Los judíos tenían en realidad, miren una cosa, hermano. Hay algunos animales como el cerdo que los judíos tenían prohibido comer, pero para nosotros no es prohibido en el nuevo pacto. Ahora, si alguien dice, ve, es que a mí me da alergia, bueno, esa es otra cosa. Pero Colosenses dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, que esas leyes que se daban, eso que vivía el pueblo de Israel, especialmente en esas leyes de ellos, pues nosotros no podemos practicarlas, ¿verdad? Y nadie nos va a juzgar en beber o comer, y hablamos de beber no licor, ¿verdad? Sino que pues cualquier bebida que tal vez para ellos al final podrían ser prohibidas, o la comida, o alguna fiesta, porque ahora los nuevos judíos están diciendo que
como el pueblo de Israel, pues fue el primero que llamó Dios, entonces nosotros debemos de hacer lo que ellos hacen, celebrar las fiestas de ellos, ¿verdad? Tener el día de reposo. Y la verdad es que la Biblia no nos manda eso. No podemos practicar esas cosas. El sacerdocio de Aarón no es necesario para nosotros porque el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces ellos se basaban en el sacerdocio de Aarón, que eso era para sus generaciones. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote, dice la Biblia, que no podemos vivir en realidad por eso. Sabiduría y proverbios. Los proverbios son principios, son verdades y consejos para una vida sabia. No son promesas ni leyes inquebrantables. Normalmente, si seguimos el consejo, nos va a ayudar, pero no significa que es una ley que Dios ha dado o una promesa. Por ejemplo, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su carrera, dice esta versión, o en su camino. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Dice así. Estos consejos no es una promesa, pero son principios que si los vivimos nos darán paz. En la mayoría de los casos, que se instruye bien a un hijo conforme la palabra de Dios, caminará en integridad, pero no significa que algunos puedan desviarse por algún tiempo. Eso es así, hermano, porque no es una ley, es un consejo. Entonces, inclusive el diablo dice, bueno, pues me hiciste mal. No, a veces, pues, ya especialmente ellos siendo mayores, ¿verdad? Toman sus decisiones y pueden cometer pecados, pueden hacer sus cosas, pero no significa Proverbios 22:6 que es que ninguno va a tener una falla. Ahora, sin duda, si instruimos al niño en el camino, va a ser una bendición. En la mayoría de los casos va a ir todo bien, pero no significa que más de alguno, ¿verdad? Puede en realidad desviarse, especialmente por algún tiempo. Yo estaba platicando con el hermano Danilo de un siervo de Dios allá de Nueva York que es apellido Zimbala. No recuerdo el nombre ahora, pero este hombre es conocidísimo, hermano. Escritor de libros, un pastor tremendo. Y una de sus hijas se desvió. Anduvo en droga, en prostitución, anduvo perdida. Pero ellos no dejaban de orar. Ahora, el testimonio es que ahora ella hace unos años, de donde ella estaba, bien mal, creo que drogada y todo, ella sintió el toque de Dios y se fue, creo, donde sus padres. Ahora pastorea con su esposo. Y lo que quiero decir con esto es que los pastores sin balas en realidad educaron igual a sus hijos en la palabra. Pero esa muchacha pues se fue un tiempo, ¿verdad? Entonces lo que quiero decir con todo esto, hermano, es que los libros de sabiduría, proverbios, salmos, cantares, no es una promesa o una ley que Dios da, pero si nosotros seguimos ese consejo, entonces sin duda pues nos va a ayudar en gran manera. Los salmos son cantos y oraciones a Dios. Es el hombre manifestándole a Dios el clamor de su corazón.
Los salmos contienen principios o verdades generales, no son promesas inquebrantables. Entonces, ahora, fíjense bien, hermano, cuando hablamos de la regla de la literatura, es para que nosotros entendamos, ¿verdad? Si alguien no entiende y lee una ley que Dios le dio al pueblo de Israel, entonces podría decir, no, nosotros tenemos que cumplirla. Ahora, la mayoría de los que estamos aquí, estamos en una iglesia y ya sabemos, pues, porque los pastores se han instruido y nosotros no practicamos. Pero una persona nueva o un pastor que tal vez no está bien concentrado en la palabra, puede ser que a su congregación haga que cumplan lo que cumplían como ley los de Israel, los judíos. Entonces es importante saber si es algo legal para el tiempo de los judíos. Es importante saber si es una profecía que estaba declarada para aquel tiempo y se cumplió, o es una profecía que se va a cumplir en un futuro. Es importante saber si es un libro de sabiduría que debemos de entender que no es una promesa inquebrantable de parte de Dios, sino consejos que nos ayudan a reflexionar y que si los ponemos por obra, pues sin duda alguna va a ser de bendición para nuestras vidas. Por eso es que el aspecto literario es importante que nosotros podamos entender cada uno de estos. Salmos 91, 9, 10. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este pasaje es una gran verdad, pero hay algunos que esto tergiversan este pasaje. Dice que aquí en el 10 donde dice no te sobrevendrá ningún mal, un cristiano nunca debe estar enfermo, un cristiano nunca debe de pasar problemas económicos, nunca debe tener ningún tipo de problema, ni él ni sus hijos, pero eso no es verdad. Eso no es así. Ahora, si usted me pregunta, entonces Dios no nos guarda y nos bendice. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero parte de la vida cristiana es que pasemos diferentes momentos de enfermedad, algún problema con algún familiar, pero no, entonces algunos, sobre todo lo de la prosperidad, dicen que aquí está claramente. Ahora, esto no es una ley inquebrantable. Esto es un consejo que sin duda nosotros practicamos y ponemos a Dios, Él nos va a ayudar y nos va a bendecir. Es más, le voy a decir algo. En medio de la enfermedad, Él nos está protegiendo. En medio de la pobreza, Él nos está protegiendo. Porque a veces puede ser que Él nos esté probando económicamente y va a ser para una bendición en nuestra vida. En base a este versículo y a otros, hay algunos que enseñan que el cristiano no debe nunca pasar, como dije ya, por necesidades, por pobreza, por enfermedad. Pero viendo el resto de la Biblia, eso no es así. Pablo estuvo enfermo, pasó necesidades, fue golpeado, estuvo preso. Entonces, imagínense ustedes, si aceptamos que ese salmo no vamos a tener ningún problema, entonces Pablo era un mundano, aún convertido, no era cristiano verdadero y sabemos que no. Pero entonces hay que entender, ahora no podemos negar de que Dios nos protege, pero aún en medio de las circunstancias, ¿verdad? Cuando habla de proteger, no es que estamos encerrados en una burbuja
y que no tenemos ningún problema. No, en medio de los problemas vemos la misericordia de Dios, que como dice la Biblia, son nuevas cada día. En medio, miren, yo he escuchado predicadores decir, ¿verdad? Si estás enfermo, no eres hombre de fe. Porque el cristiano de fe no debe estar enfermo nunca. Y la verdad que eso no es así, ¿verdad? Eso no es así, pasamos por situaciones. Pienso, no sé si ustedes saben quién era David Wilkerson, el cual murió en un accidente terrible. Parece que se durmió manejando y él iba con su esposa. Entonces, hay que ver qué podemos decir de ese salmo que acabamos de leer. Porque dice que no sobrevendrá ningún mal. ¿Será que el pastor David no era pastor? Se hacía pasar como pastor y por eso murió en ese accidente. O debemos de entender que en realidad no es de esa forma como algunos dicen, ¿verdad? La mayoría de los apóstoles murieron martirizados, hermano. Murieron decapitados, murieron despellejados, murieron quemados. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y cómo es eso? La verdad es que los libros de sabiduría nos dan el consejo. Y es verdad, y debemos de practicarlo, es una bendición, pero no significa que nunca vamos a tener problemas, porque más bien los problemas nos hacen tener fe, nos hacen levantarnos, nos hacen ser guerreros, y esa es una gran verdad esto. La verdad de este pasaje nos habla que Dios cuida de nosotros a pesar de todas las circunstancias de la vida. Entonces, fíjense bien, hermano. Ya vamos a hablar aquí. Estuvimos viendo hasta el momento, vamos por la cuarta regla. ¿Cuál dijimos que era la primera? A ver, ¿quién se acuerda? A mí ya se me olvidaron todas. La gramática, ¿verdad? Es investigar palabras que pueden ser un poco difíciles, palabras que tal vez no comprendemos y tenemos que buscar un diccionario bíblico. Hay muchos diccionarios bíblicos, teológicos, que nos ayudan a nosotros a interpretar, a saber qué dice. ¿Cuál era el otro contexto? El textual. Así iban a hablar todos. Bueno, a ver, hermano Danilo. Hay que leer los pasajes antes y después de lo que hemos estado leyendo para asimilar un poco la idea de lo que quiere decir. Correcto. Y el tercero que vimos era el histórico. El histórico. ¿Y qué significa? ¿De qué nos habla el histórico? A ver. Mejor vámonos ya, hermano. No, hombre, ¿qué pasa? ¿Ah? Pastor, nos quitamos, no se vayan, pastor, no se vayan, por favor. A ver, entonces, ¿qué significa? No, de irnos a la historia para poder explicar mejor el texto. Correcto. Digamos que resumido, así. Ahí va. Sí, ¿verdad? Poder saber qué pasaba, qué significaba. Estudiar los dichos y costumbres, dice. Correcto, ahí. También los dichos, las costumbres. Por eso hemos visto los modismos, el hebraísmo, que es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos entender. Y lo que estaba sucediendo en ese entonces. ¿Qué dice, hermano Daniel?
y lo que estaba sucediendo en ese entonces. Correcto, también. Lo que estaba sucediendo en ese entonces. ¿Por qué será que Pablo dijo eso? ¿Por qué será que Mateo dijo eso? Lo que sucedía en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces fíjense que el trabajo es bastante, hermano, porque si nosotros queremos interpretar de la mejor manera la palabra, entonces debemos de tomar en cuenta las reglas. Voy a investigar qué significa esta palabra, entonces tengo que tener diccionario, comentario, para poder investigar qué significaba aquello. A veces hay comentaristas, hermanos, que son buenísimos en la historia. Yo no sé si usted se ha encontrado con alguien que le gusta la historia. Digamos, yo conozco algo de historia, pero es que hay personas que en realidad le apasionan y han investigado. Entonces, si esa persona escribe un libro, nos vamos a deleitar porque él va a sacar todo. Entonces, esa es parte de la investigación. Ver en realidad algún comentarista que habla profundamente de la historia para poder, esto aquí en realidad significa esto o lo otro. Y el último, lo que vimos hoy, ¿cómo es que se llama el contexto? Ya me olvidó. Estilos literarios. De estilos literarios. A mí me llama la atención esto que estamos estudiando. Que ya se les olvidó. No, pastor, ¿qué va a hacer? Ok, entonces, ¿qué hablamos de los estilos literarios? Bueno, hablamos de la narrativa de la historia. En el literario es la poesía, de la explicación. No, estoy confundido, pastor. En lo literario, de la narrativa de la historia, pastor. Ok, sí, esa es parte, muy bien. ¿Qué más? O sea que debemos de entender si es un proverbio, si es un hebraísmo, si es una profecía, si es un salmo, porque todos esos son sabiduría, no son un mandato, ¿verdad? La parábola también. O parábolas, correcto, también las parábolas son parte de eso. Ahora, miren una cosa, hermano. Yo he escuchado predicadores que dicen, las parábolas, dicen, no hay que hacerles caso, porque esa era como una ficción, no es una verdad. Quisiera decirle a ustedes que las parábolas son una verdad. Es un ejemplo que Cristo tomaba de algo en la tierra para explicar algo del cielo. Normalmente era así. Pero ¿saben? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando el predicador o el que estudia dice, no, pero es que el rico y Lázaro no existieron, esa es una parábola. Es verdad que es una parábola, pero él está dando una enseñanza de lo que le sucede al que muere con Cristo y al que muere sin Cristo. No es una ficción. Las 10 vírgenes, esas 10 vírgenes no existieron, hermano. Era una parábola, pero tiene una enseñanza verdadera que la iglesia debe estar preparada. No es que no le vamos a hacer caso a las parábolas. Todas las parábolas tienen una enseñanza y que debemos de descubrir qué quiso decir el Señor con esa enseñanza. Entonces les digo a ustedes, porque yo ya he oído a predicadores decir, las parábolas yo no le hago caso porque eso no era una verdad, es como ficción. No, es una verdad, es enseñanza. Más bien, el maestro de maestros en parábola
daba las enseñanzas. Eso ha de haber sido lindo escucharlo, porque las parábolas ya existían antes de que él naciera. Hay parábolas en el Antiguo Testamento. Los griegos usaban parábolas, los filósofos usaban parábolas, pero el maestro de las parábolas es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque él hablaba del reino de los cielos. Nadie podía hablar de eso, solo él. Entonces, por ejemplo, la parábola del sembrador. Dice, salió el sembrador a sembrar. Y en realidad, eso él estaba usando esa figura para hablar de los corazones que le entra la palabra. Son verdades. Entonces, eso debemos de entender y nunca escuchar o aceptar que alguien nos diga que las parábolas no tienen sentido porque son una ficción. No son una ficción, son una verdad. Es una manera de enseñar, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que nos habla el estilo literario es que debemos de poner atención qué significa cada uno. Si nos metemos a las leyes de los judíos, bueno, eso era directamente para ellos. Nosotros no podemos guardar el sábado, no podemos guardar su fiesta, nosotros no podemos circuncidarnos. Esa era para ellos. Ahora, recuerden lo que ya les dije. La Biblia dice que el antiguo pacto tenía su función y que era bueno, no era malo, era bueno, pero para ellos, para su tiempo. Entonces es importante que nosotros pues aprendamos, ¿verdad? Entendamos que hay estilos literarios y de esa forma vamos a interpretar la Biblia. Porque si no, alguien puede decir, bueno, este salmo es un mandato que viene de Dios. Y tal vez no es un mandato. Es una poesía, es una reflexión para que nosotros tomemos en cuenta lo que dice. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguna pregunta o algo que quieran ustedes agregar? Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Se dice que las parábolas prácticamente es los misterios del reino. Sí. Por lo que prácticamente, como dice usted, nadie podía decir de que Dios decía esos ejemplos acerca del reino, Sí. porque él venía del reino. ¿Quién más ejemplo para el reino de Dios? Correcto. Entonces, las parábolas son los misterios prácticamente del reino de Dios. Así es, tienen una enseñanza que nosotros debemos de poner en práctica, ¿verdad? Porque son esos misterios que Dios hablaba y como dijo el hermano, pues ¿quién mejor que el Señor Jesucristo para enseñar esas parábolas? ¿Algo más, hermanos? Encontraba, pastor, que en el sentido de las parábolas, ¿verdad? Dice que nos da una enseñanza moral. Correcto, sí. Una enseñanza moral, y era donde creo que ahí donde Jesús quería llegar, a lo moral del ser humano, a transformar, como decía usted al principio, el corazón, llegar al corazón, en la parábola de la semilla del sembrador, llegar al corazón del hombre. Así es. Sí, tienen todo eso, ese sentido, pero hablé de la parábola, me acordé, porque hay personas que dicen que las parábolas no hay que estudiarlas porque no tienen ninguna enseñanza, pero es todo lo contrario, ¿verdad? Tienen enseñanzas, como dijo el hermano Cantillano, del reino de Dios. La mayoría de ellos, Dios estaba hablando de lo celestial y poniendo un ejemplo en lo natural, ¿verdad? ¿Algo más, hermanos? Dice la palabra en el Salmo 100, versículo 3, que Él nos hizo y no nosotros mismos, Sí. ¿verdad?
Y me llama la atención esto porque de alguna manera, en resumen, es como la forma de comunicarnos. Sí, El Señor, toda su enseñanza y todo de esto, con estos estilos literarios. Pero la realidad que quizás es la mejor manera, ¿verdad? Donde nosotros vamos a estar aprendiendo lecciones prácticas de la vida diaria y de diferentes maneras, sí, ¿verdad? Porque es algo sobre comunicación, ¿verdad? Que entra en juego aquí, correcto. ¿verdad? Y la manera de comunicarnos varía mucho, ¿verdad? De una persona a otra. Me llamaba mucho la atención eso, y también al final de las Biblias, no sé si todas, pero casi al final de la Biblia saca algo sobre la biblioteca más grande del mundo, Sí, y señalan eso que sacabas ahí, ¿verdad? Todos los libros de la ley, los libros históricos, los libros poéticos y de sabiduría, lo de los profetas mayores, menores, y habla sobre las cartas de Pablo, los evangelios, ¿verdad? Los profetas, todo eso está desglosado ahí, sí, y señala que es la biblioteca más grande del mundo, pues que hay, ¿verdad? Que Dios nos ha dejado a nosotros, así es. ¿verdad? Pero es bien interesante esa manera de comunicarnos él las cosas, Así es. ¿verdad? La verdad, hermanos, es que miren, no Y hay ahora, por otro lado, sí, también la otra situación es de que a veces nosotros podemos estar leyendo algo y quizás nos cansamos y podríamos variar la lectura y irnos a otra área, ¿verdad? Y cambia totalmente nuestra mente, sí, ¿verdad? Como que no nos cansamos, más bien nos interesamos más. así es, sí, podría ser algo así, ¿verdad? También, habían dos cosas distintas. Si estoy profundizando en un área, estudiando, pues me meto solo ahí. Pero también si estoy dando una lectura devocional, puedo estar, como dice el hermano Danilo, en un lugar y después puedo pasar a otro estilo, ¿verdad? Y me puede ayudar a cambiar eso. ¿Qué más, hermanos? Pastor, Diga. estaba escuchando lo que dijo el hermano Antillano. Sí, Hay cosas que dice en Deuteronomio 29:29 que hay cosas que son secretas, ¿verdad? Que solo el Señor le pertenece saberlas, ¿verdad? sí, Pero me llama la atención porque en muchas, así el Señor en parábolas nos da una enseñanza, ¿verdad? Que en el plano espiritual, como usted lo dijo, él se refería al plano espiritual, pero lo transmitió en el plano natural, por decir la parábola, usted mencionó la parábola del sembrador, también podemos ver la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? correcto. Que podemos ver ahí esa gran enseñanza que aún así el Señor Jesucristo, sabiendo que nosotros somos malos, nos ama tanto, ¿verdad? Y dice la escritura también de que nosotros siendo malos, dice, podemos dar buenas dádivas, Así es. ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención porque en verdad las parábolas es un reflejo para poder expresar muchas veces cosas para no decirlas tan directamente, pero Correcto. dando a entender, ¿verdad? De que hay cosas de que el hombre hace y tal vez no las puede entender de cierta manera, Así es. ¿verdad? Y muchas veces con una palabra que cambia, lo hace entender muchas veces a uno. Así es. A mí me gustan mucho los proverbios en realidad, pero como le dije que hay cosas en verdad en la Biblia que son reservadas para el Señor, ¿verdad? Que hay veces nosotros, nuestra mente como es tan finita que no las entendemos, pero a través de la lectura y profundizando más en la Biblia y pidiéndole revelación al Señor, porque todo es por revelación, ¿verdad? Así es. Podemos llegar a entender qué es lo que Él quiere decir en verdad. Así Y es. también, ¿verdad? Como en lo que venimos estudiando, todos los temas, ¿verdad? Que
por cada parte, ¿verdad? De la historia, pues de la Biblia, en los tiempos, por qué se dijo tal cosa, ¿verdad? Y es como tal vez podemos entender de lo que se está hablando. Así es, muy bien. ¿Alguien más? Sí, recordemos de que en la palabra sale donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, ya entrando digamos, en una etapa de acercamiento con Dios, ya la capacidad que tenemos de pensar ya no es la misma, porque entramos en un estado de espiritual. Así es, sí. Recordemos que Dios es espíritu y en verdad. Cuando nosotros entramos a ese nivel, prácticamente, pues el Señor nos viene mostrando ya eh, los misterios, ¿verdad? Que nosotros no comprendemos. Amén, muy bien, hermano. ¿Alguien más? Mi hermano Darío. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, hemos terminado. Vamos a orar. Se está grabando la clase, ¿verdad? La vamos a poner ahí. Porque es importante, hermanos, que ustedes de vez en cuando la vean, las clases. Porque se le olvida a uno y así vuelve a recordar. Entonces vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios amado, en esta noche, porque seguimos aprendiendo, oh Dios amado, y queremos aprender más, solamente para honra y gloria de tu nombre y para ser de bendición para otras personas y para nutrirnos nosotros de tu sabiduría, de tu verdad. Padre, guarda la vida de cada uno de mis hermanos, de mi hermana Jenny, que no pudo entrar hoy, Padre, y te pido que les bendigas, Padre, siempre. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Les bendiga. Buenas noches. Nos vemos el lunes, si Dios permite. Amén. Bendiciones, Sí, amén. bendiciones. Familia, saludos. Bendiciones a cada uno. Ok, bendiciones. Pasa. Mire que si me mueve aún ahorita, es que esta está dando problemas. Sí. Entonces, si toca ese cable, me la